Cuando de verdad somos fortalecidos en el hombre interior, somos llenos de la gloria de Dios. Cuando somos fortalecidos quiere decir que la gloria vino a nosotros. Entonces, después que esta gloria ha sido forjada en nosotros, esta gloria entonces tiene que regresar a Dios. Pero, regresa con nosotros. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. Al final del capítulo 3 de Efesios, el apóstol Pablo ofrece una alabanza maravillosa a Dios. En Efesios 3, del 20 al 21, dice: Ahora bien, a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Estos versículos son la alabanza más sublime que se haya descrito en las epístolas neotestamentarias. Dicha alabanza solo puede ofrecerse después que la Iglesia llegó a existir de manera práctica. Solo hasta que se produce la Iglesia como la plenitud de Dios, se puede manifestar la gloria de Dios. Todos estos puntos y muchos más estaremos considerando en el Estudio Vida de la Biblia de esta ocasión. El mensaje se titula Dios es glorificado en la Iglesia y en Cristo. Como siempre, tenemos un invitado para darnos los comentarios y en esta ocasión es Antonio Hernández. Antonio, es maravilloso que podamos hablar en este programa acerca de esta maravillosa alabanza a Dios. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Para poder comprender cabalmente el significado de esta alabanza en Efesios 3, necesitamos ver el aspecto de la Iglesia como la plenitud de Dios. Para eso, hay dos pasajes maravillosos en Efesios, y el primero es Efesios 1, del 22 al 23, que dice: La Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El segundo es en Efesios 3:19, que dice: Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Antonio, ¿nos podría entonces hablar brevemente acerca de estos dos versículos? Claro. Cuando Cristo haga su hogar en nuestros corazones, y cuando seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos las dimensiones de Cristo y de conocer por experiencia su amor, que excede todo conocimiento, seremos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Esta plenitud mora en Cristo, y al morar Cristo en nosotros, Él imparte continuamente el elemento de Dios en nuestro ser. De esta manera, podemos ser llenos de Dios hasta dicha medida y llegar a tal nivel, incluso a toda la plenitud de Dios. Así cumplimos la intención de Dios de que la Iglesia sea la expresión de Dios. En el mensaje anterior escuchamos un ejemplo acerca de la plenitud, y es el de un frasco de vidrio que contiene caramelos. Si este frasco contiene solo unos cuantos caramelos, no tiene la plenitud de los caramelos. Sin embargo, después que este frasco es lleno de caramelos hasta el tope, allí se expresa la plenitud de los caramelos. Este ejemplo nos muestra que a medida que disfrutamos de las riquezas de Cristo, éstas se forjan en nosotros, se acumulan y nos saturan. Entonces, allí se manifestará la plenitud de Dios. La plenitud es la expresión de las riquezas. En el primer segmento de nuestro estudio vida de hoy, Winnesley usará la palabra doxología
para referirse a la alabanza de Pablo en Efesios 3. Ya que muchos puedan tener un entendimiento religioso y formal de esta palabra, ¿podría usted, Antonio, explicarnos cómo la aplicamos y qué sentido le damos? En el pasado siempre tuve un entendimiento religioso de esta palabra, pero doxología se refiere a una alabanza que proviene de Dios y regresa a Dios. En la doxología Pablo dice así: a Él sea la gloria, lo cual implica que la gloria de Dios, que ha sido forjada en los santos, vuelve a Dios. Primero, la gloria de Dios se forja en nosotros, luego vuelve a Dios para su glorificación. Esta es la manera en que Dios es glorificado en la iglesia. Pienso que esto será aclarado a medida que avancemos en el mensaje de hoy. Escuchemos ahora a Witness Lee y el estudio Vida de Efesios. These two verses 20 and 21, at the end of chapter 3, Estos dos versículos, 20 y 21, al final de Efesios 3, give us a very extraordinary impression. nos dejan con una impresión extraordinaria. If you compare this kind of a doxology, Estos versículos son la doxología más elevada de las epístolas. Esta alabanza solo puede ofrecerse después que la iglesia llega a existir de manera práctica, al final del versículo 19. Después que se produce la iglesia de esta manera, el apóstol emite una doxología en los versículos 20 y 21, en la que atribuye gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús. Solo hasta que se produce la iglesia como plenitud de Dios, se puede manifestar la gloria de Dios. A pesar de que la iglesia ha estado en la tierra por más de 19 siglos, todavía no ha llegado al punto de ser la plenitud de Dios. La definición más elevada de la iglesia es que ella es la plenitud de Dios. Debemos reconocer que nosotros todavía no hemos experimentado la iglesia como plenitud de Dios, como la expresión de Dios. Sin embargo, creemos que un día la iglesia llegará a este nivel. El hecho de que el Señor nos ha revelado esto en cuanto a la iglesia indica que Él lo cumplirá. Y no solo creemos en esto, sino que también lo reclamamos y oramos al Señor conforme a esta revelación. Debemos orarle y decirle: Señor, tú dijiste que la iglesia es tu plenitud. Ahora debes cumplir lo que has dicho. Cuando la iglesia llegue a ser la plenitud de Dios en la tierra, podremos proclamar juntamente con Pablo: a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Quisiera recalcar en este segmento que la visión que Pablo nos presenta en Efesios se da desde el punto de vista de Dios y no desde nuestra perspectiva. En este sentido, Efesios es diferente de otros libros de la Biblia. Antonio, ¿podría comentarnos más acerca de esto? La visión de la iglesia que se presenta en Efesios es dada desde un ángulo o punto de vista diferente del resto de los otros libros de la Biblia. La iglesia no es simplemente la asamblea de los creyentes, el reino de los ciudadanos celestiales, la casa de los hijos de Dios, ni tampoco es solo el cuerpo de Cristo. En un aspecto más elevado, la iglesia es el nuevo hombre que cumple el propósito eterno de Dios. No obstante, la definición más elevada es que la iglesia es la plenitud de Dios. Esta es la visión que vemos en Efesios. En mensajes anteriores vimos que Pablo oró en Efesios 3:16 para que el Padre, conforme a las riquezas de su gloria, nos fortaleciera con poder en nuestro hombre interior por su Espíritu.
esas riquezas de la gloria que Dios nos da regresan a Él mismo según Efesios 3:21. ¿No es así? Así es. Los versículos en Efesios 3, del 16 al 21, son la oración de Pablo. En esta oración, Pablo pidió que el Padre fortaleciera a los santos conforme a las riquezas de su gloria. Esto significa que la gloria de Dios puede ser forjada en los santos a medida que lo disfrutamos diariamente. Primero, la gloria de Dios se forja en nosotros y luego vuelve a Dios para su glorificación a manera de alabanza. Ahora regresaremos con Witness Lee, quien desarrollará este punto acerca de la gloria basado en Efesios 3:16. Adelante. In this section, En esta sección, the word glory is used in two places. la palabra gloria se usa en dos lugares. Firstly, it is used in Primero verse se usa en el versículo 16, donde Pablo pide en su oración al Padre que fortalezca a los santos en su hombre interior, conforme a las riquezas de su gloria. Ser fortalecidos de esta manera implica que la gloria de Dios es introducida a nuestro ser. Esto significa que la gloria viene a nosotros. Pero al final de esta sección, en el versículo 20, la gloria regresa a Dios. A Él sea la gloria. Primero, la gloria llega a nosotros y luego la gloria regresa a Dios. Cuando la gloria entra en nuestro ser, somos fortalecidos. Y cuando regresa a Dios, regresa con nosotros a Dios. Y allí Él es glorificado en la iglesia. Cuando de verdad somos fortalecidos en el hombre interior, somos llenos de la gloria de Dios. Cuando somos fortalecidos quiere decir que la gloria vino a nosotros. Entonces, después que esta gloria ha sido forjada en nosotros, esta gloria entonces tiene que regresar a Dios. Pero, regresa con nosotros. La gloria vino a nosotros con Dios. Y ahora la gloria regresa a Dios con nosotros. ¿Qué cosa es la iglesia? La iglesia es la gloria de Dios que viene a nosotros con Dios y que regresa a Dios con nosotros. Es como una calle de doble vía, una calle de tráfico doble. Aquí somos forjados con la gloria de Dios y allí Dios es glorificado en nosotros. Esta es la iglesia. Pues bien, en Efesios encontramos definiciones de la iglesia que no se encuentran en ninguna otra parte de la Biblia. Y Efesios 3 es un pasaje único porque nos presenta en detalle la manera en que Dios es glorificado en la iglesia. Pablo pide en su oración que el Padre fortalezca a los santos conforme a las riquezas de su gloria. Luego, la gloria de Dios vuelve a él para glorificarlo después de haberse forjado en los creyentes. En el estudio Vida de Efesios hay un ejemplo respecto a esto en el caso de Isaac y Rebeca. ¿Podría comentar acerca de esa historia? El caso de Isaac y Rebeca es una historia maravillosa que nos revela la manera en que Dios es glorificado en la iglesia. Un día, Abraham decide buscarle una esposa a su hijo Isaac. Para ese propósito, Abraham envía a un siervo y lo colma de riquezas para que se las entregue a la futura esposa de Isaac. El siervo se dirige a la tierra de donde había venido Abraham y empieza a buscar, siendo guiado por Dios. Una vez que el siervo encuentra a Rebeca, le da las riquezas de Isaac. Ella acepta casarse con Isaac, aunque aún no lo ha visto, y regresa donde él está. Las riquezas de Isaac fueron dadas primero a Rebeca para embellecerla, pero luego estas riquezas volvieron a Isaac con Rebeca para la glorificación de él.
Asimismo, el apóstol oró pidiendo que Dios fortaleciera a los santos conforme a su gloria. Luego, la gloria de Dios, después de ser forjada en los santos, vuelve a Dios juntamente con los santos que han sido fortalecidos. Esta es la manera en que Dios es glorificado en la iglesia. Entonces, Antonio, podríamos decir que nosotros, la iglesia, somos como Rebeca. La gloria de Dios ha sido impartida en nosotros a través del Espíritu. Estamos siendo fortalecidos con estas riquezas de Cristo y luego regresamos a Dios para glorificarlo. La alabanza entonces es simplemente el regreso de esta misma gloria al Padre, quien es la fuente. No hay duda que esto es un cuadro maravilloso. En la vida de iglesia se da un tráfico de doble sentido, en el cual la gloria de Dios se forja en nuestro ser y Dios es glorificado en nosotros. Quisiera añadir también que estas riquezas de Cristo son las riquezas de la gloria de Dios. No estamos hablando de cosas materiales, sino de cosas espirituales. Esto significa que estas riquezas han venido y se han forjado en nosotros, de tal manera que cuando regresamos a Dios, estas riquezas regresan a Dios con nosotros y le glorifican. Bueno, en esta última sección veremos que estas riquezas vienen a nosotros de manera abundante y no de un modo escaso. En Efesios 3:19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Continuemos con Winnesley. After the church has come into existence, Después que la iglesia ha llegado a existir at the fullness of God, como la plenitud de Dios, now to Him be the glory. entonces podemos decir, a Él sea la gloria. To Him who is able to do A Él que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Las palabras pedimos o pensamos aquí se refieren a las cosas espirituales relacionadas con la iglesia y no con las cosas materiales. El poder con el que Dios puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, como se revela en el versículo 20, es diferente de su poder creador. El versículo 20 no se refiere a la creación, sino a la iglesia. Un día escuché a cierto hermano dar un testimonio. Él dijo que estaba desempleado y que había orado, y que el Señor le había dado un trabajo importante con un buen salario. Y luego él citó este versículo en Efesios 3:20. Ahora, quiero preguntarles, ¿creen que este hermano citó este versículo correctamente? Por supuesto que no. Este versículo no es aplicable al testimonio del hermano. No es una respuesta a su oración ambiental. Sin duda Dios le concedió el mejor trabajo, pero ese no es el significado del versículo 20. Pablo no se refiere a lo que Dios puede hacer por nosotros externamente, sino a lo que Él hace en nosotros internamente. No es un cambio ambiental, sino un cambio orgánico. El poder creador de Dios produce las cosas materiales que están a nuestro alrededor, mientras que su poder de resurrección realiza en nuestro ser interior las cosas espirituales para la iglesia. Que Dios nos conceda un buen empleo no requiere que el poder de la resurrección opere en nosotros. El hecho de que Dios sea poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, no está relacionado con lo que Él hace en nuestro entorno, sino con la obra orgánica y metabólica que Él lleva a cabo dentro de nosotros. A veces, según nuestro entorno, Dios parece no hacer nada por nosotros. Quizás oremos para que nos den un ascenso en el trabajo y en vez de eso nos despiden. Pero mientras estamos desempleados,
Dios opera en nosotros para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. Y tú le preguntas, Señor, ¿qué es esto? Y Él responde, yo solo quiero hacer mi hogar en ti. Cuando todo lo que nos rodea es favorable, Cristo tiene pocas oportunidades de extenderse en nuestros corazones. Pero cuando somos puestos en circunstancias difíciles, el Señor tiene más oportunidades de extenderse en nuestro ser. La acción de pedir y pensar, mencionada en el versículo 20, debe aplicarse a la iglesia. Debemos pedir y pensar con respecto a la iglesia, no acerca de cosas triviales relacionadas con nuestras circunstancias, sino que debemos pedir y pensar de manera que contribuya a que Cristo haga su hogar en nuestros corazones y que la iglesia se llene hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y no solo debemos pedir, sino también pensar. Si pedimos y pensamos así, ciertamente estaremos en el Espíritu y todo lo que pidamos con respecto a la iglesia será contestado de manera superabundante. ¿Cuánto debemos pedir y pensar acerca de la iglesia? Antonio, quisiera aclarar qué estamos diciendo y qué no estamos diciendo en este segmento. El punto que se acaba de mencionar acerca del empleo puede ser controversial. No es equivocado que el hermano haya orado para obtener un empleo. Esto no está mal. El problema radica en la aplicación que él le dio a Efesios 3:20, porque saca este pasaje del contexto que Pablo le dio. Lamentablemente, muchos creyentes aplican este versículo en el contexto de pedir a Dios cosas materiales. ¿Podría usted desarrollar más este tema? Es importante que todos nos demos cuenta de que Efesios 3:20 debe aplicarse en el contexto de la gloria que es dada a Dios en la iglesia y en Cristo. Este versículo no puede aplicarse en el contexto de las cosas materiales o los beneficios que recibimos del Señor. Si Dios nos da un buen empleo o una buena casa, eso está bien. Pero son cosas externas que no corresponden a la doxología del versículo 20. Desde nuestra perspectiva, creemos que es benéfico que nuestras circunstancias nos favorezcan, pero desde la perspectiva del Señor, tal vez sea mejor que nos encontremos en dificultades, pues estando en dificultades, el Señor tiene mayores oportunidades de obrar en nosotros y forjarse en nuestro ser. Nuestras peticiones y pensamientos deben centrarse en la economía de Dios, la cual consiste en que Él se imparta en nosotros a fin de producir la iglesia como la expresión de Cristo. Debemos pedir y pensar de manera que contribuya a que Cristo haga su hogar en nuestros corazones y que la iglesia se llene hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Entonces Dios recibirá la gloria por la eternidad. Gloria al Señor. Es maravilloso aplicar este versículo desde la perspectiva de Dios. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús en todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Antonio, por haber estado con nosotros. Me agradó mucho estar en este programa. Gracias. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Ministerio de Oración de la Iglesia, escrito por Watchman Nee. Este libro presenta qué clase de ministerio de oración debe tener la iglesia en un mundo que necesita a Dios desesperadamente. Muchas veces Dios parece estar limitado e impedido a realizar su propósito. Y a pesar de las constantes necesidades, su capacidad no tiene límite. Sin embargo, existe un límite a lo que Él está dispuesto a hacer sin la cooperación de la iglesia por medio de oración. La oración de la iglesia
tiende los rieles sobre los cuales Dios puede desplazarse para cumplir su propósito eterno. En el ministerio de oración de la Iglesia, Watchman Nee presenta los principios bíblicos relacionados con la clase de oración que ata en la tierra lo que es atado en el cielo y desata lo que se desata en el cielo. Mediante la oración de la Iglesia, todo límite y todo estorbo al cumplimiento de la voluntad de Dios puede ser eliminado. Si usted desea conocer más del ministerio de oración de la Iglesia, llámenos al 1-800-810-1149 para darle más información de cómo obtener este libro, o simplemente búsquenlo o pídalo a su librería cristiana más cercana. Esperamos que todos puedan leer este libro llamado El Ministerio de Oración de la Iglesia, para que el propósito de Dios en la tierra pueda ser cumplido. El Ministerio de Oración de la Iglesia, escrito por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.